Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo, estimados amigos de Radio Vaticana, Vatican News. Bienvenidos a la audiencia general del Papa León XIV este miércoles 12 de noviembre de 2025, en la 32ª semana del tiempo ordinario. Desde la Ciudad del Vaticano reciban el cordial saludo de la redacción hispanoamericana y de quien les acompañará hoy con el comentario en español, Sebastián Sansón, con la asistencia técnica de Bruno Orti y la coordinación de Tadeusz Jones. El Papa ya está en la Plaza de San Pedro, recorriendo los distintos sectores, saludando y bendiciendo a la multitud de fieles presentes en una mañana bellísima, luminosa y fresca aquí en la ciudad de Roma y en la Ciudad del Vaticano, unos 11 grados de temperatura. Un saludo especial a quienes nos siguen a través de Facebook Live, de nuestro sitio web vaticannews.va y de nuestro canal de YouTube Vatican News Es. Saludamos y agradecemos también al Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño del CELAM, conectado con nosotros a través de Facebook. Asimismo, saludamos y agradecemos a los medios de comunicación que nos sintonizan en estos momentos. Nuestros apreciados amigos del Sembrador Nueva Evangelización, Radio y Televisión, EWTN Radio y Televisión, en España, Setelmón Televisión Alicante, Popular Televisión en la región de Murcia, Radio María Venezuela y Guatemala, Radio María Chubut Argentina, Radio y TV Cáritas Universidad Católica en Asunción, Paraguay, Radio Vicentina en Chile, Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador, en los Estados Unidos Santa Teresita Radio, Radio Paz de Miami y Radio Inmaculada e Inmaculada Televisión de Atlanta. El ambiente en la Plaza de San Pedro es eminentemente entusiasta, festivo, al recibir al Romano Pontífice León XIV en esta mañana. Vemos banderas ondeando de distintos países y fieles que están felices de encontrarse con el sucesor de Pedro. El Papa ofrecerá su catequesis dentro del ciclo jubilar Jesucristo Nuestra Esperanza, titulada La espiritualidad pascual anima la fraternidad. La prefectura de la Casa Pontificia prevé inicialmente la asistencia de unas 40.000 personas a la audiencia general. Entre los participantes hay fieles naturalmente de Italia, de Francia, de Bélgica, de Togo, de Inglaterra, de Irlanda, de Finlandia, de Malta, de Noruega, de Australia, de China, de Hong Kong, de Indonesia, de Japón, de Malasia, Filipinas, Corea del Sur, Vietnam, Estados Unidos de América, de Alemania y también de España. Está presente la peregrinación de la diócesis de Vitoria con su excelencia Monseñor Juan Carlos Elizalde Espinal, la peregrinación de la diócesis de Segorbe Castellón con su excelencia Monseñor Casimiro López Llorente, la parroquia Santa Paula de Madrid, la parroquia Vélez Blanco y María de Almería, la parroquia de Sarriá de Barcelona, los congresistas de la Asociación para la Formación, Investigación y Desarrollo del Emprendimiento AFIDE, la Asociación Familia Anawim, el Grupo del Camino Francés a Santiago, el Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo de Madrid y un grupo de peregrinos de Málaga. Desde México, peregrinos de la Arquidiócesis de Guadalajara, peregrinos de la Diócesis de Ciudad Juárez y un grupo de artesanos de Tlaquepaque. De Puerto Rico está presente un grupo de médicos y un grupo de peregrinos. De Colombia, un grupo de peregrinos de Facatativá. De Perú, un grupo de peregrinos. De Costa Rica, un grupo de peregrinos. Y de Chile, un grupo de peregrinos. También de Portugal, la parroquia de Sede Angra. Y de Brasil, un grupo de la Catedral de Santo Antonio de Nova Iguazú, así como otros grupos de peregrinos.
Mientras el Papa continúa su recorrido por los diferentes sectores de la Plaza de San Pedro, les recordamos que los billetes para participar en las audiencias generales y demás celebraciones pontificias son siempre gratuitos y distribuidos exclusivamente por la Prefectura de la Casa Pontificia. Asimismo, se ha escogido como texto bíblico que inspira a la catequesis de hoy un pasaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 15, versículos del 12 al 14. En su catequesis del miércoles pasado, 5 de noviembre, el Papa León XIV afirmó que el misterio pascual constituye el eje de la vida del cristiano, en torno al cual giran todos los demás eventos. E iniciaba su reflexión evidenciando que la Pascua de Jesús es un evento que no pertenece a un pasado lejano, como tantos otros episodios de la historia humana, y la Iglesia nos enseña a hacer memoria actualizante de la resurrección todos los años en el domingo de Pascua. También el pontífice analizó las diversas experiencias que vive el ser humano, como el dolor, el sufrimiento, la tristeza, entrelazadas con alegría, estupor y serenidad, y subrayó que en cada situación el corazón humano anhela la plenitud, una felicidad profunda. El Papa ya está acercándose hacia el sagrado de la Basílica Vaticana, donde desde el escenario va a presidir la audiencia general. Y para explicar mejor el misterio de la persona humana, el Papa se remitía a una gran filósofa del siglo XX, Santa Teresa Benedicta de la Cruz. El ser humano, escribía la santa, anhela siempre volver a recibir el don de la existencia para poder alcanzar lo que el instante le da y al mismo tiempo le quita. El anuncio pascual es la noticia más hermosa, alegre y conmovedora que jamás ha resonado en el curso de la historia, decía el Papa en la catequesis del miércoles pasado. Es el Evangelio por excelencia, que atestigua la victoria del amor sobre el pecado y de la vida sobre la muerte, y por eso es el único capaz de saciar la demanda de sentido que inquieta nuestra mente y nuestro corazón. El Santo Padre ya ha llegado al sitio desde el que preside la audiencia general este miércoles, y está saludando a los lectores en los distintos idiomas antes de comenzar la audiencia oficialmente con la señal de la cruz. Es en este momento que la lectora en italiano anticipa que el Santo Padre da ahora inicio a la audiencia general, introduciéndola con la señal de la cruz y el saludo litúrgico. Invita a todos a acoger su palabra y a recibir su bendición. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Tras el saludo, la paz esté con ustedes. Comienza la primera parte de la audiencia general en la que los lectores en las distintas lenguas proclaman el pasaje bíblico que se ha escogido. La lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 15, versículos del 12 al 14. Lo escuchamos primero en italiano. Dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Parola del Signore. En segundo lugar, escuchamos este pasaje del Santo Evangelio en francés. De l'Évangile selon Saint Jean. Jésus dit à ses disciples, « Mon commandement, le voici.
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Parole du Seigneur. A continuación, la lectura es proclamada en inglés. A reading from the Gospel according to John. Jesus said to his disciples, "This is my commandment, that you love one another as I have loved you. No one has greater love than this, to lay down one's life for one's friends. You are my friends if you do what I command you." The Gospel of the Lord. Es el momento de escucharlo en alemán. Lesung aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, so wie ich euch geliebt habe. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Wort des lebendigen Gottes. Lo escuchamos en español. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Dijo Jesús a sus discípulos: Este es mi mandamiento, ámense los unos a los otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Palabra del Señor. Tras haber escuchado la lectura en nuestro idioma, también la escuchamos en chino. 对他的门徒说：“这是我的命令，你们该彼此相爱，如同我爱了你们一样。人若为自己的朋友舍掉性命，再没有比这更大的爱情了。你们如果实行我所命令你们的，你们就是我的朋友。”以上是天主的圣训。 El chino ha sido uno de los últimos idiomas que se ha incorporado a las audiencias generales en diciembre de 2024, en su momento por iniciativa del Papa Francisco. De São João. Disse Jesus aos seus discípulos: É este o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem mais amor do que quem dá vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Palavra da salvação. También la hemos escuchado en portugués y ahora será el momento del árabe. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا قال يسوع لتلاميذه: وصيتي هي أحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم. ليس لأحد حب أعظم من أن يبذل نفسه في سبيل أحبائه. فإن عملتم بما أوصيكم به كنتم أحبائي. كلام الرب. Por último, antes de la catequesis del Papa, la escucharemos en polaco. Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Oto słowo Pańskie. Dispongamos nuestro corazón para escuchar atentamente las palabras del Papa León XIV. Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Queridos hermanos y hermanas, buenos días y bienvenidos.
Credere nella morte e risurrezione di Cristo Creer en la muerte y resurrección de Cristo y vivir la espiritualidad pascual infunde esperanza en la vida y anima a invertir en el bien. En particular, nos ayuda a amar y a alimentar la fraternidad, que es, sin duda, uno de los grandes desafíos para la humanidad contemporánea, como lo vio claramente el Papa Francisco. La fraternidad nace de un dato profundamente humano. Somos capaces de relacionarnos y si queremos, sabemos construir vínculos auténticos entre nosotros. Sin relaciones que nos sostienen y que nos enriquecen desde el inicio de nuestra vida, no podremos sobrevivir, crecer, aprender. Estas son múltiples, diferentes en cuanto a modalidad y profundidad. Pero es cierto que nuestra humanidad se realiza mejor cuando estamos y vivimos juntos, cuando somos capaces de experimentar vínculos auténticos, no formales, con las personas que tenemos a nuestro lado. Si nos encerramos en nosotros mismos, corremos el riesgo de enfermarnos, de soledad e incluso de un narcisismo que se preocupa solo de los demás por interés. El otro se reduce entonces a alguien de quien tomar, sin que estemos nunca dispuestos verdaderamente a dar, a entregarnos. Sabemos bien que tampoco hoy la fraternidad no es algo ni inmediato ni que se pueda dar por descontado. Es más, muchos conflictos, tantas guerras esparcidas por el mundo, tensiones sociales y sentimientos de odio parecerían demostrar lo contrario. No obstante, la fraternidad no es un hermoso sueño imposible, no es un deseo de unos pocos ilusos. Pero para superar las sombras que la amenazan, hay que ir a las fuentes y sobre todo obtener luz y fuerza de aquel que solo nos libra del veneno de la enemistad. La palabra hermano deriva de una raíz muy antigua que significa cuidar, preocuparse, apoyar y sustentar. Aplicada a cada persona humana se convierte en un llamamiento, una invitación. A menudo pensamos que el papel de hermano, de hermana, se refiera al parentesco, al hecho de ser consanguíneos, de pertenecer a la misma familia. En realidad, sabemos bien que los desacuerdos, las fracturas y a veces el odio pueden devastar también las relaciones entre parientes, no solo entre extraños. Esto demuestra la necesidad hoy más urgente que nunca de volver a considerar el saludo con el que San Francisco de Asís se dirigía a todas y a todos, independientemente de su procedencia geográfica y cultural, religiosa o doctrinal. Omnes fratres era el modo inclusivo con el que San Francisco ponía en el mismo plano a todos los seres humanos, precisamente porque les reconocía en el destino común de dignidad, de diálogo, de acogida y de salvación. El Papa Francisco retomó este enfoque del poverello de Asís, dando valor a su actualidad después de 800 años en la encíclica Fratelli Tutti. Ese tutti, todos, que para San Francisco significaba la señal acogedora de una fraternidad universal, expresa un rasgo esencial del cristianismo, que desde el inicio fue el anuncio de la buena noticia destinada a la salvación de todos,
nunca de forma exclusiva o privada. Esta fraternidad se basa en el mandamiento de Jesús, que es nuevo en cuanto realizado por él mismo, cumplimiento sobreabundante de la voluntad del Padre. Gracias a Él, que nos amó y se entregó por nosotros, nosotros podemos, a su vez, amarnos y dar la vida por los demás, como hijos del único Padre y verdaderos hermanos en Jesucristo. Jesús nos amó hasta el final, dice el Evangelio de Juan. Cuando se acerca la pasión, el Maestro sabe bien que su tiempo histórico está a punto de concluirse. Teme lo que está a punto de suceder. Experimenta el suplicio más terrible y el abandono. Su resurrección al tercer día es el inicio de una historia nueva. Y los discípulos se convierten plenamente en hermanos después de tanto tiempo de vida en común, no solo cuando viven el dolor de la muerte de Jesús, sino sobre todo cuando lo reconocen como el resucitado, reciben el don del Espíritu y se convierten en testigos. Los hermanos y las hermanas que se apoyan mutuamente en las pruebas no dan la espalda a quienes están necesitados, lloran y se alegran juntos en la perspectiva laboriosa de la unidad, de la confianza, de la entrega mutua. La dinámica es la que el mismo Jesús nos entrega. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. La fraternidad que nos donó Cristo muerto y resucitado nos libra de las lógicas negativas de los egoísmos, de las divisiones, de las prepotencias y nos devuelve a nuestra vocación original, en el nombre de un amor y de una esperanza que se renuevan cada día. El resucitado nos indicó el camino a recorrer junto a Él para sentir y para ser fratelli tutti. Hemos escuchado la catequesis del Papa León centrada en el tema de la fraternidad. Y a continuación, en esta segunda parte de la audiencia, los lectores en los distintos idiomas, salvo el inglés y el español, resumen la catequesis que el pontífice acaba de pronunciar. Recuerdan que al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín y el Santo Padre impartirá la bendición apostólica a todos los presentes, de modo especial a los niños, a los ancianos, a los enfermos, y bendecirá los rosarios y demás objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. En primera instancia, se escucha el resumen de la catequesis en francés. La foi dans la mort et la résurrection du Christ et la spiritualité pascale vécue suscite l'espérance dans la vie et encourage à investir dans le bien. Cela nous aide particulièrement à aimer et à nourrir la fraternité, l'un des plus grands défis pour l'humanité contemporaine. Sans relation, nous ne pouvons ni survivre, ni grandir, ni apprendre. En nous repliant sur nous-mêmes, nous courons le risque d'être malades de solitude et même d'un narcissisme qui se soucie des autres seulement par intérêt. Aujourd'hui, la fraternité n'est ni acquise ni immédiate à cause de nombreux conflits, des guerres, des tensions sociales et des sentiments de haine. Le mot frère vient d'une racine. La fraternidad no es un hermoso sueño imposible, afirmaba el Santo Padre, no es un deseo de unos pocos ilusos, pero para superar las sombras que la amenazan hoy,
hay que ir a las fuentes y sobre todo obtener luz y fuerza de aquel que solo nos libra del veneno de la enemistad. En su reflexión, el Papa León recordaba la encíclica de su predecesor, el Papa Francisco, Fratelli Tutti, enfocada en el tema de la fraternidad universal. Reçoivent le don de l'Esprit et deviennent des témoins. Les frères et sœurs se soutiennent mutuellement dans les épreuves et ne tournent pas le dos à ceux qui sont dans le besoin. Ahora el Santo Padre saluda en italiano a los fieles de lengua francesa. Saludo cordialmente a los fieles de lengua francesa, en particular a los peregrinos provenientes de la diócesis de Lomé en Togo, de Bélgica, de Francia, especialmente a los de Metz, Martinique y Tarascón. Hermanos y hermanas, pidamos el don del Espíritu Santo para que la fraternidad dada por Cristo muerto y resucitado nos libere de las lógicas negativas de los egoísmos, de las divisiones y de las prepotencias y nos devuelva nuestra vocación original en nombre de un amor y de una esperanza que se renuevan cada día. Que Dios los bendiga. Y ahora la lectora traduce el saludo del Papa a los fieles francófonos. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire: Je salue cordialement les fidèles de langue française, en particulier les pèlerins venus du diocèse de Lomé au Togo, de Belgique, de France, spécialement ceux de Metz, la Martinique et Tarascon. Frères et sœurs, demandons le don de l'Esprit Saint afin que la fraternité donnée par le Christ mort et ressuscité nous libère de l'égoïsme, des divisions, des abus de pouvoir et nous ramène à notre vocation originelle au nom d'un amour et d'une espérance qui se renouvelle chaque jour. Que Dieu vous bénisse. En segunda instancia, escucharemos el saludo de los fieles anglófonos al Santo Padre León XIV y luego será él mismo, como ya es sabido, que resumirá la catequesis y saludará en inglés a los fieles anglófonos. And to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick. Dear brothers and sisters, Queridos hermanos y hermanas, en nuestra serie de catequesis sobre Jesús, nuestra esperanza, hoy reflexionamos sobre la fraternidad humana y el mandamiento de Jesús de amarnos unos a otros. Nuestras vidas se construyen sobre muchas relaciones que necesitamos para poder prosperar. Cuando nuestras interacciones diarias con los demás son auténticas y no simples formalidades educadas, crecemos en alegría y en amor. En este sentido, San Francisco de Asís es un excelente ejemplo, porque saludaba a todos los que encontraba como a un hermano o una hermana. San Francisco sabía que todos tienen las mismas necesidades, ser respetados, acogidos, escuchados y salvados. En efecto, esta es la buena noticia y un principio esencial de nuestra fe cristiana. El amor salvador de Dios es para todos sin excepciones. Por eso Jesús nos manda imitar su amor, para que podamos llegar a ser hijos e hijas de un mismo Padre. Como hermanos y hermanas en Cristo, construimos lazos de unidad y confianza cuando nos apoyamos mutuamente y no damos la espalda a quienes están necesitados.
Que el Señor nos libre de todo egoísmo y división y nos renueve en la esperanza, para que podamos imitar fielmente su amor generoso por todos. Saluda a los peregrinos y visitantes de habla inglesa que participan en la audiencia de hoy, en particular a los grupos provenientes de Inglaterra, Irlanda, Finlandia, Malta, los Países Bajos, Noruega, Australia, Nueva Zelanda, China, Hong Kong, Indonesia, Japón, Malasia, Filipinas, Corea del Sur, Vietnam, Canadá y los Estados Unidos de América. En este mes dedicado a las almas santas, nuestros hermanos y hermanas que nos han precedido en la fe, la esperanza y el amor, pidamos la gracia de fortalecernos en nuestra determinación de vivir bien el mandamiento del amor de Jesús, para que podamos gozar de la vida eterna con nuestro Señor y todos los santos. Que la paz y la alegría de Cristo estén con todos ustedes. Que Dios los bendiga. Ha sido el resumen y el saludo pronunciados por el mismo Santo Padre León XIV en su idioma natal, en su idioma madre, inglés. Y ahora es el momento de la síntesis en alemán. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, Papst Franziskus wollte mit seiner Enzyklika Fratelli Tutti an den heiligen Franz von Assisi erinnern, der in jedem Menschen, dem er begegnete, einen Bruder oder eine Schwester erkannte. Die Kirche richtet sich in der Verkündigung des Evangeliums stets an alle Menschen auf der ganzen Erde. Denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Die Brüderlichkeit aller Menschen, in der Papst Franziskus ein wichtiges Ziel für die Menschheit sah, gründet auf dem Gebot des gekreuzigten und auferstandenen Herrn Jesus Christus. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Weil er uns geliebt und sein Leben für uns hingegeben hat, können und sollen auch wir einander lieben. Als Brüder und Schwestern in Christus, der Erlöser und die Hoffnung aller Menschen ist. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen. El saludo del Papa a los fieles de lengua alemana. Queridos peregrinos de lengua alemana, en el mes de noviembre rezamos de modo particular por nuestros queridos difuntos. Que el Señor resucitado les conceda el descanso eterno y los acoja en su reino de luz y de paz. Y ahora la lectora transmite el saludo del Papa en alemán. Im Monat November beten wir besonders für unsere lieben Verstorbenen. Möge der auferstandene Herr ihnen die ewige Ruhe schenken und sie in sein Reich des Lichtes und des Friedens aufnehmen. Es el momento de escuchar la síntesis y los saludos en nuestro idioma. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren.
Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, creer en la muerte y resurrección del Señor y vivir la espiritualidad pascual comunica esperanza a la vida y nos ayuda a amar y a alimentar la fraternidad que nace de una realidad de nuestro ser humanos, necesitados relacionarnos con los demás para sobrevivir, crecer y aprender. No somos islas. Necesitamos vínculos auténticos para protegernos de la soledad y del egoísmo. En nuestro mundo de hoy, lleno de guerras y violencia, hay crisis de fraternidad. El Papa Francisco, en la encíclica Fratelli Tutti, propone de nuevo el mensaje de San Francisco de Asís, que nos recuerda como todos, como hijos de un mismo Dios, estamos llamados a vivir una fraternidad universal que, basándose en el mandamiento del amor, manifiesta también un rasgo esencial del cristianismo. Gracias a Jesús, que nos amó y dio su vida por nosotros, podemos amarnos mutuamente como hijos del Padre y verdaderos hermanos en Cristo. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor resucitado que nos conceda el don de la fraternidad y nos llene de su Espíritu Santo para ser testigos generosos de su amor ante todos los hombres, liberándonos de la autosuficiencia, las divisiones y las prepotencias. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Ha sido el saludo del Santo Padre a los fieles hispanófonos y ahora escucharemos la síntesis de la catequesis y los saludos en chino. 圣父教宗讲中文的信众希望向您表达他们的孝爱之情和诚挚的忠贞，并为您普世宗徒使命的全部意向祈祷。公开接见的最后，我们一起用拉丁文唱天主经。最后，圣父教宗将颁赐宗座匣服，并特别降服儿童、老人和受苦的人。以下是教宗在公开接见开始时讲授的要理摘要。亲爱的弟兄姐妹们，我们在要理讲授中继续进行关于耶稣基督我们的希望的系列主题。今天我们省思人类兄弟情谊和耶稣关于彼此相爱的命令。我们的生活是建立在许多关系上的，这些关系是我们生活蓬勃发展的必需品。若我们与他人的日常交往是真诚的，而非仅流于礼节客套，我们就会在喜乐与爱中成长。在这方面，亚西西的圣方济各是个典范，因为他问候所遇到的每一个人，称他们为兄弟或姐妹。圣方济各深知每个人都有相同的需要，被尊重、接纳和聆听，以及得到救赎。事实上，这正是福音的真谛，是我们基督徒信仰的核心原则。天主救恩之爱临于所有人，毫无例外。因此，耶稣命令我们效法他的爱，好使我们成为我们唯一天父的儿女。若我们彼此扶持，而不是对有需要的人转面不顾，我们在基督内就是兄弟和姐妹，就能建立团结与信任的纽带。
愿上主使我们摆脱一切自私和分裂，在希望中得以更新，这样我们就能忠实地效法他对众人的慷慨之爱。现在，圣父教宗将用意大利语问候大家。Rivolgo il mio cordiale saluto a Dirijo mi cordial saludo a las personas de lengua china. Queridos hermanos y hermanas, sean valientes testigos del amor hacia Dios y hacia el prójimo. A todos mi bendición. Y ahora el lector traduce el saludo del Papa. 亲爱的弟兄姐妹们，你们要成为爱天主、爱近人的勇敢见证人。我降服大家。Es el momento de escuchar la síntesis y los saludos en portugués tras el chino. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe filial afeto e sincera fidelidade e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final dessa audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leia agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Acreditar na morte e ressurreição de Jesus dá-nos esperança e encoraja-nos a investir no bem, especialmente a fomentar a fraternidade. Nos dias de hoje, esta não é um dado adquirido. Pelo contrário, negam-na as tensões sociais e tantas guerras espalhadas pelo mundo, e ameaçam-na a egoísmo, as divisões e os sentimentos de ódio. Para dissipar estas sombras, é preciso buscar luz e força naquele que nos cura do veneno da inimizade, o ressuscitado. A fraternidade universal baseia-se no seu mandamento novo. Graças a ele que nos amou e se entregou por nós, podemos, animados pelo seu Espírito, amar-nos e dar a vida pelos outros, como filhos do único Pai e verdadeiros irmãos em Jesus Cristo. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Queridos peregrinos de lengua portuguesa, bienvenidos. Il Signore risorto ci chiama a sognare. El Señor resucitado nos llama a soñar la fraternidad con gestos, palabras y obras concretas. Es el don de la vida que implica competir continuamente unos con otros en la mutua estima y en el cuidado recíproco. Que Dios los bendiga. Ha sido el saludo del Papa a los fieles en lengua portuguesa y luego escucharemos la síntesis y los saludos en árabe. O Senhor ressuscitado chama-nos a sonhar a fraternidade com gestos, palavras e obras concretas. Trata-se do dom da vida que implica um contínuo rivalizar uns com os outros na estima mútua e no cuidado recíproco. Deus vos abençoe. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا الصلاة الربية باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية.
ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لون الرابع عشر. تكلم قداسة البابا اليوم على الصلة بين فصح الرب يسوع والأخوة، وذلك في إطار تعليمه في الموضوع الرئيسي يسوع المسيح هو رجاؤنا. قال قداسته: الإيمان بموت المسيح وقيامته من بين الأموات وعيش حياة روحية بحسب معنى الفصح يغرس الرجاء في حياتنا ويقوي الأخوة فيما بيننا. الأخوة تنشأ من حاجة الإنسان إلى أن يقيم علاقات حقيقية مع الناس لأنها تغذي نموه وإنسانيته، بينما الانغلاق والانطواء على النفس يؤديان إلى العزلة والأنانية. على الرغم من النزاعات والحروب التي تبدو أنها تعيق الأخوة، تبقى الأخوة حلما يمكن تحقيقه ودعوة لنعود إلى ينبوع المحبة يسوع المسيح، وهو وحده قادر على أن يحررنا من كل عداء وكراهية. الأخوة المستمدة من حياة يسوع وقيامته من بين الأموات تدعونا إلى أن نحب الجميع وإلى أن نتخلى عن الأنانية والانقسامات لتصير حياتنا معبرة عن الفصح الحقيقي وتجسد رجاء متجددا ووحدة حقيقية بين الجميع. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء. El Papa saluda ahora en italiano a los fieles de lengua árabe. Saludo a los fieles de habla árabe. Jesucristo nos llama a vivir una fraternidad basada en el amor auténtico para ser liberados de todo odio y rencor. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. Y ahora el lector traduce el saludo del Papa a los fieles árabes. يسوع المسيح يدعونا إلى أن نعيش الأخوة المبنية على المحبة الحقيقية لكي نتحرر من كل حقد وكراهية. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر. Y a continuación escucharemos la síntesis y los saludos en polaco. Pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać Waszej świątobliwości wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach Jego apostolskiej posługi. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Po jej zakończeniu Ojciec Święty udzieli apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynoszą ze sobą. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Kontynuując cykl refleksji o Chrystusie naszej nadziei, zatrzymujemy się nad tematem braterstwa, jednym z wielkich wyzwań współczesności. Braterstwo wpisane w ludzką naturę wyraża się w gotowości do daru z siebie i troski o innych. Jest antidotum na samotność i narcyzm. O powołaniu do powszechnego braterstwa wciąż przypomina nam zawołanie świętego Franciszka z Asyżu omnes fratres, wszyscy bracia. Przykład apostołów pokazuje, że braterstwo osiągamy rozpoznając zmartwychwstałego Chrystusa, przyjmując dary Ducha i stając się Jego świadkami. To dar Chrystusa, który uwalnia od egoizmu, podziałów i przemocy, odnawiając w nas miłość i nadzieję. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saludo cordialmente a los polacos.
Ieri abbiamo commemorato Ayer conmemoramos el fin de la inútil masacre de la Primera Guerra Mundial, después de la cual para muchos pueblos, incluido el vuestro, llegó el alba de la independencia. Damos gracias a Dios por el don de la paz, de la cual, como afirmaba San Agustín, nada hay absolutamente mejor. Custodiémosla con el corazón enraizado en el Evangelio, en el espíritu de fraternidad y de amor a la patria. A todos mi bendición. Oto słowa Ojca Świętego. La lectora traduce ahora el saludo del Papa a los polacos. Pozdrawiam Polaków. Wczoraj wspominaliśmy zakończenie bezużytecznej masakry I wojny światowej, po której wielu narodom, także waszemu, zaświtała jutrzenka niepodległości. Bądźmy wdzięczni Bogu za dar pokoju, nad który, jak pisze święty Augustyn, nic lepszego znaleźć nie można. Strzeżmy go z sercem zakorzenionym w Ewangelii, w duchu braterstwa i miłości do Ojczyzny. Wszystkim wam błogosławię. Y ahora es el momento en el que se transmite el saludo de los fieles croatas al Papa. Por lo general en la audiencia se utilizan 9 idiomas. En ocasiones especiales como hoy se incorpora alguna lengua adicional como el croata cuando hay un grupo específico presente. Današnji susret zaključit ćemo pjevajući Oče naš na latinskom jeziku. Tekst se nalazi na poleđini karte za audijenciju. Potom će Sveti Otac nazočnima udijeliti apostolski blagoslov, kojega rado proširuje i na vaše obitelji, a osobito na djecu, na stare, bolesne, te na one koji trpe. Time će ujedno blagosloviti krunice i druge nabožne predmete koje ste donijeli na blagoslov. Slijedi pozdrav Svetoga Oca na talijanskom jeziku. Saludo a los peregrinos croatas, en particular a los de la diócesis de Gospić-Senj, con su obispo, Monseñor Marco Medo. Queridos amigos, con motivo del 25º aniversario de la fundación de vuestra diócesis, habéis llegado como peregrinos de esperanza a la tumba del apóstol Pedro para confirmar vuestra fe y como joven comunidad diocesana renovar el amor cristiano. Mientras agradecéis al Señor por todos los dones recibidos, no olvidéis que el mayor don que podemos ofrecer es la fe vivida, que se concreta en la atención hacia el prójimo. Que en vuestro camino os acompañe la intercesión de la Virgen María, Madre de la Iglesia. Os aseguro mi cercanía espiritual y bendigo de corazón a vosotros y a vuestras familias. Sean alabados Jesús y María. Y ahora el lector croata traduce el saludo del Santo Padre León XIV. A osobito vjernike iz Gospićko-senjske biskupije, zajedno s njihovim biskupom Monsignorom Markom Medom. Dragi prijatelji, prigodom 25. obljetnice osnutka vaše biskupije, došli ste kao hodočasnici nade na grob apostola Petra, da potvrdite svoju vjeru i da kao mlada biskupijska zajednica obnovite kršćansku ljubav. Dok zahvaljujete Gospodinu za sve primljene darove, ne zaboravite da najveći dar kojega možemo dati je življena vjera, koja se ostvaruje u brizi za bližnjega. Neka vaš hod prati zagovor Djevice Marije, Majke Crkve. Obećajem vam moju duhovnu blizinu, te od srca blagoslivljam vas i vaše obitelji. Hvaljen Isus i Marija. Como anticipábamos, son numerosos los grupos de croatas presentes en la audiencia general de hoy. Santo Padre, los fieles de lengua italiana conectados a través de los medios de comunicación desean expresarle sincera fidelidad y filial gratitud y rezan por todas las intenciones
de su ministerio apostólico universal. Y la lectora recuerda que al final de la audiencia se cantará la oración del Padre Nuestro en latín, al término de la cual el Santo Padre impartirá su bendición apostólica a todos los presentes, que extiende de manera especial a los niños, a los ancianos y a quienes sufren. Bendecirá asimismo los rosarios y los objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. El sábado pasado en Kochi, en el estado indio de Kerala, fue beatificada Madre Eliswa Vakajil, quien vivió en el siglo XIX y fue fundadora de la Tercera Orden de las Carmelitas Descalzas Teresianas. Su valiente compromiso a favor de la emancipación de las niñas más pobres es fuente de inspiración para quienes trabajan en la Iglesia y en la sociedad por la dignidad de la mujer. Dirijo una cordial bienvenida a los fieles de lengua italiana. En particular, saludo a los fieles de la Arquidiócesis de Crotone Santa Severina, junto con el arzobispo Monseñor Alberto Torriani, así como a los de la diócesis de Bérgamo. Queridos hermanos y hermanas, que la visita a la ciudad de los apóstoles Pedro y Pablo fortalezca en ustedes la fe en el Redentor, para que sean testigos cada vez más auténticos y creíbles de su Evangelio, en la familia, en el trabajo y en todos los ámbitos de la sociedad. Recibo con afecto a los grupos parroquiales, especialmente los de Minori, Sant'Elpidio a Mare, Riccione y Livizzano. Saludo también a los nuevos diáconos permanentes de la diócesis de Milán, a los estudiantes de Lugo de Romagna, del Instituto Sagrado Corazón de Florencia y del Instituto Antonio Gianelli de Roma. Saludo finalmente a los jóvenes, a los enfermos y a los recién casados. La liturgia de hoy recuerda al obispo San Josafat, mártir debido a su incansable celo por la unidad de la Iglesia. Animo a cada uno a tomar conciencia de los dones de gracia recibidos para ponernos al servicio de la comunidad. A todos mi bendición. Y ahora cantamos el Padre Nuestro en latín y luego recibimos la bendición apostólica del Papa. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et me nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in seculo. Adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Hemos recibido la bendición apostólica del Santo Padre León XIV al término de esta audiencia general, hoy miércoles 12 de noviembre de 2025, en cuya catequesis el Papa se centró en el tema de la espiritualidad pascual, anima la fraternidad en el ciclo jubilar Jesucristo Nuestra Esperanza. No somos islas, dijo el pontífice, necesitamos vínculos auténticos para protegernos de la soledad y el egoísmo. Y recordó en varios pasajes a San Francisco de Asís y también el mensaje de la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco. A su vez, en el saludo a los fieles polacos, recordó que ayer se conmemoró el fin de la inútil masacre de la Primera Guerra Mundial, después de la cual para muchos pueblos, incluido el vuestro, llegó el alba de la independencia. Damos gracias a Dios por el don de la paz, de la cual, como afirmaba San Agustín, nada hay absolutamente mejor. El Papa invitaba entonces a custodiarla con el corazón enraizado en el Evangelio, en el espíritu de fraternidad y de amor a la patria. Gracias a todos por habernos acompañado, gracias a los medios de comunicación que han retransmitido nuestra señal desde la redacción en lengua española de Radio Vaticana, Vatican News. Reciban un cordial saludo de quien les ha acompañado Sebastián Sansón Ferrari. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.